¿Alguna vez has sentido que te estás muriendo, pero no mueres? Esa noche no era cualquier noche. Sentí que algo me estaba esperando del otro lado del sueño. No era ansiedad, no era insomnio. Era una presencia inquietante, silenciosa, como si el universo entero hubiera contenido el aliento. El reloj marcaba las 2:37 a.m., la hora en que los velos se afinan y los que no creen duermen. Pero los que están por despertar comienzan a ver. Me acosté como cualquier otra noche, pero había un peso en el pecho, un nudo en la garganta y una certeza absurda de que algo iba a pasar. Cerré los ojos, pero no fue sueño lo que vino. Fue un zumbido, fuerte, constante, como si una frecuencia ajena quisiera arrastrarme hacia otro lugar. Intenté moverme, no pude. Mi cuerpo no me respondía. Y en ese segundo exacto, entendí que no estaba dormido. Estaba atrapado, suspendido entre dos mundos, uno de carne y otro que no conocía. Y entonces lo sentí. Una fuerza invisible me arrancó. No fue doloroso. Fue como despegarse de una mentira, como si toda mi vida hubiera sido una cárcel. Y de repente, la puerta se abriera sin previo aviso. Vi mi cuerpo, sí, vi mi cuerpo desde afuera, acostado, quieto, pero yo flotaba. El miedo fue lo primero. Estoy muerto. Esto es morir, pero no. Algo dentro de mí susurró, no has muerto. Apenas estás empezando a vivir. La habitación no era la misma, todo vibraba. Los objetos, las paredes, tenían un aura. Y en la esquina oscura, una silueta me observaba. No tenía rostro, no tenía forma humana. Pero no sentí miedo, sentí que me estaba guiando, que llevaba siglos esperándome. Y yo, por primera vez, no quise volver a mi cuerpo. Esa fue la noche en que crucé el umbral. Esa fue la noche en que dejé de ser solo humano. Y apenas era el comienzo. Todo estaba en silencio. Pero no era el silencio que conoces. Era otro tipo de vacío. Uno tan profundo que parecía tener vida propia. Flotaba en la habitación. Pero ya no era una habitación. Era un eco de lo que fue. Como si el lugar también hubiera cruzado a otra dimensión conmigo. Mi cuerpo seguía allí, inmóvil. Pero yo ya no era ese cuerpo. Y fue entonces cuando lo escuché. Una voz. No era una voz humana. No usaba palabras, pero las entendí con una claridad brutal. Me llamó por mi nombre real. No el que usas para firmar papeles, no el que pronuncian los demás, sino ese nombre interno que solo tu alma reconoce. Y cuando lo escuché, sentí que todo mi pecho se abría, como si recordara algo que había olvidado por siglos. La silueta en la esquina se movió. Se acercaba sin pasos, no caminaba, deslizaba. Y cada centímetro que se acercaba, yo recordaba cosas que nunca había vivido. Una cueva con símbolos en las paredes. Un río que no era de agua, sino de luz líquida. Un niño que flotaba dentro de un templo transparente. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué sentía que ese niño era yo? Y al mismo tiempo no. La sombra se detuvo a unos metros. Y entonces, sin hablar, me mostró algo. Una especie de espejo. Pero no reflejaba mi rostro. Reflejaba mis heridas todas. Cada mentira que me tragué. Cada vez que callé lo que quería gritar. Cada noche que fingí estar bien. Fue un golpe al alma. Era como ver todos mis silencios acumulados en una sola imagen. Y ahí entendí que no había sido llevado allí por accidente. Esa travesía no era un paseo. Era una confrontación. Un juicio del que nadie escapa. Para seguir avanzando, primero debes soltar todo lo que ya no eres. Eso me dijo la sombra. O tal vez lo pensé yo. No lo sé. Pero lo sentí como verdad absoluta. Y justo cuando iba a preguntar quién eres, la sombra desapareció. No con miedo, no con violencia. Simplemente se disolvió. Y con su partida un portal se abrió frente a mí. Un vórtice espiral que parecía respirar. Y desde el otro lado, una luz pulsaba como un corazón antiguo. Yo debía entrar. No sabía a dónde me llevaría. Pero algo dentro de mí ya lo sabía. Y entonces, sin mirar atrás, di el primer paso hacia lo desconocido. Apenas crucé el umbral, sentí que algo me tragaba. No caminaba. Era como caer sin caer. El túnel no era físico. Era como un latido que me rodeaba por completo. Un espacio vivo palpitante. Respiraba y me absorbía. Las paredes del túnel no eran paredes. Eran fragmentos de recuerdos.
míos, de otros, de alguien más. Vi escenas como destellos, una anciana llorando sola frente a un altar, un niño siendo consolado por alguien que no podía ver, una pareja fundida en un abrazo que duraba siglos. Todo pasaba en segundos, pero sentía que ya llevaba horas ahí. El tiempo no existía en ese lugar, solo vibración, solo emoción, solo verdad. Y entonces el túnel se abrió, como si se deshiciera en luz, y aparecí en un lugar que no sé si llamar otro mundo o el verdadero, porque todo era distinto, pero también familiar. Había un cielo, pero no tenía color. Tenía conciencia, me miraba, no con ojos, sino con intención. Un cielo que sabía que yo estaba allí. El suelo era líquido, pero podía caminar sobre él. Mis pies no se hundían. Era como si yo también me hubiera convertido en energía, liviano, transparente, pero más real que nunca. Y lo más impresionante fue cuando vi a las almas, sí, almas miles flotando, deslizándose. Algunas eran solo esferas de luz, otras tenían forma humana, pero más pura, más etérea, y todas, absolutamente todas, iban hacia un mismo punto, un centro que emitía un sonido que no era sonido. Era un llamado, una atracción imposible de resistir. Me acerqué, no porque lo decidiera, sino porque mi ser entero lo necesitaba, y a medida que avanzaba, comencé a sentir que algo dentro de mí se empezaba a romper. Algo que siempre estuvo ahí, pero que ya no servía. La culpa, el miedo, el ego, las etiquetas, todo eso comenzaba a disolverse. Y mientras me acercaba al centro de esa dimensión, una figura se levantó del resplandor. No caminó, simplemente apareció. No tenía rostro, pero su presencia me paralizó. Era como estar frente a 1.000.000 de verdades al mismo tiempo. Y en ese instante supe, no era un guía, no era un maestro, era algo más, era yo, pero no el yo que otros ven, ni siquiera el que veo en el espejo. Era el yo que había estado dormido dentro de mí desde que nací, el yo eterno, el yo sin heridas, el yo sin miedo. No tenía ojos, pero me miraba con una intensidad que me atravesaba el alma. No hablaba, pero cada pensamiento era suyo. No me juzgaba, solo me mostraba, como si abriera uno por uno los cajones ocultos de mi alma, sin rabia, sin crítica, solo con verdad. ¿Qué buscabas? Sentí esa pregunta sin que se dijera. No supe qué responder, porque en realidad nunca lo supe. Solo sabía que sentía un vacío. Y entonces el reflejo me dijo, buscabas todos menos a ti. Me mostró escenas de mi vida, momentos en los que me traicioné a mí mismo, donde fingí estar bien, donde me alejé de mi esencia por encajar, donde dejé que otros decidieran por mí. Vi a mi niño interior, sentado en una esquina con los ojos llenos de preguntas, esperando que alguien lo viera. Y ese alguien era yo ignorándolo, yo callándolo, yo exigiéndole que creciera rápido para sobrevivir. Lloré, no con lágrimas físicas, sino con todo mi ser. Cada célula de mi conciencia temblaba, pero no era sufrimiento, era liberación. El reflejo se acercó, me tocó el pecho, y al instante una luz brotó de mí. Una luz que no sabía que tenía. Una que había estado escondida debajo de capas, de dolor, de miedo, de olvido. No viniste a este plano a sobrevivir, susurró mi otro yo. Solo viniste a recordar. Y en ese instante todo se iluminó. La dimensión entera pareció resonar conmigo. Las almas a lo lejos me miraron, como si supieran que algo en mí se había activado. Y entonces el reflejo desapareció, pero no se fue, porque ahora estaba dentro de mí, fusionado, integrado, por primera vez, completo. Y justo cuando sentí que había alcanzado la verdad más grande de mi existencia, una fuerza comenzó a jalarme de nuevo, de regreso al cuerpo. Sentí el tirón como una corriente que no se podía resistir, como si el universo mismo dijera, ya viste lo necesario, ahora vuelve. No quería regresar. Por primera vez en mi existencia me sentía libre, sin dolor, sin juicio, sin la carga constante de ser quien otros esperaban que fuera. Pero la fuerza era firme. Y entonces entendí, el viaje no era para escapar, era para recordar y regresar transformado. El túnel volvió a formarse. Esta vez no era oscuro ni inquietante, era suave, como un abrazo que te envuelve cuando ya no le temes a nada. Todo pasaba rápido, pero yo lo absorbía todo, como si cada partícula del universo me hablara con símbolos, con pulsos.
con una sabiduría ancestral que siempre estuvo allí, esperando que yo la despertara. De pronto, abrí los ojos. Mi cuerpo estaba helado, la habitación oscura. La misma cama, la misma hora, 3:07 a.m. Pero nada era igual, nada, ni siquiera yo. Me incorporé lentamente, como quien vuelve de la guerra con el alma llena de cicatrices invisibles y al mismo tiempo con el pecho abierto para la vida. No sabía cómo explicarlo, cómo se le cuenta al mundo que uno ha cruzado el velo, cómo se describe un viaje que no fue con los pies, sino con la conciencia. Caminé al espejo, vi mis ojos, y supe que ya no eran los mismos. Ya no tenían miedo, tenían fuego, tenían verdad. Y entonces lo recordé. Antes de desaparecer, el reflejo me dejó una última frase. Despierta, y haz que otros también recuerden. Esa es la misión. No el dinero, no el éxito, no la aceptación, despertar. Recordar quiénes somos y ayudar a otros a cruzar cuando estén listos. Desde esa noche nunca volví a ser el mismo, porque una vez que cruzas el velo, una vez que ves el otro lado, ya no puedes seguir viviendo dormido. Ahora sé que hay algo más. Y tú, que has llegado hasta aquí, también lo sabes. La pregunta ya no es si lo vivirás, sino cuándo estarás listo para tu propia travesía.